Besiata Dishmaya, quiero, antes de iniciar con la clase, te hablar de que el canal ha estado un poco inactivo, lastimosamente, y no quiero entrar en detalle debido a que son cosas personales, son dificultades personales, esto y lo otro. No quiero hablar de eso, la verdad. Así que le pido disculpas primero por la inactividad del canal, y segundo es que vamos a Beserat Hashem Itbaraj a tener mucha más actividad en el canal. Así que vamos a estar subiendo, inshallah, con ayuda de Hashem, con la voluntad de Hashem, cada día un shiur y shorts también, o sea, mensajes cortos en el canal. Todos los días vamos a tratar de tener contenido. Los días domingo, todos los días excepto el Shabbat, porque no se puede grabar el Shabbat, obviamente. El día domingo vamos a hacer un shiur de la parashá semanal. Vamos a volver con los shiurim de la parashá semanal que los habíamos abandonado. Vamos a hacer shiurim los lunes de Mishlei, Proverbio, la historia del rey Salomón. Vamos a hablar de muchas cosas. No quiero entrar en detalle porque se nos va a hacer largo la introducción. Esa no es la idea. La idea es que la gente tenga sustento espiritual. Sustento espiritual quiere decir, y todo esto con ayuda de Shem Bliner, sustento espiritual quiere decir que tú puedas nutrir tu alma a través de estas palabras de Torah. Bueno, vamos a iniciar Beserat Hashem. Estamos en la parashá Vaikra. En años anteriores nosotros hablamos de Vaikra, de las partes que tienen que ver con el lado esotérico del primer verso. Como a mí me gusta esa parte en la Torah porque yo siento que hace falta y que es necesaria para la completud del alma de la persona. Como hemos mencionado en muchos shiurim y se lo he comentado a muchas personas, no existe herramienta para el desarrollo personal como la Torah. En todos los aspectos, la Torah saca lo mejor de ti. La Torah te lleva a un estado de completud como ser humano, de que tú seas como el Creador quiere que tú seas. Por eso el Talmud dice que las personas que no tienen Torah son como animales. Y eso no es algo que viene solamente del Talmud, eso viene de la misma escritura. Porque en la escritura existen las llaves y las claves que te ponen por encima de la naturaleza intrínseca que tú vienes a vencer, que ese es tu obstáculo. Entonces vamos a iniciar con la parashá Vaikra. Vamos a comentar solo un verso. Adam ki yakrib mikem korban la Hashem min avema min abakar o min atzoan takribu et korbanehem. Ese es el pasuk. La traducción es: un hombre que acerque de ustedes un sacrificio para Hashem de la bestia o de las vacas o del ganado, traigan o acerquen su sacrificio. Ese es el verso, ese es el pasuk. Entonces, Rashi lo primero que hace una pregunta que para que tú entiendas y empieces a interpretar la Torah de una forma correcta, tienes que basarte en las interpretaciones de los demás y saber una llave, que es preguntar cosas. Hacer preguntas. De una pregunta salen interpretaciones, respuestas y nuevas conclusiones que son conocimientos nuevos que tú sacaste a través de tu pregunta.
Entonces Rashi dice, ¿por qué dice Adam? Lama Neemar Adam. Nosotros vamos a darle dos respuestas y después vamos a ver lo que dice Rashi. Besrat Hashem. Que el hombre no ha recibido el libre albedrío, la capacidad de elección que desde que se creó el hombre, uno ve que una de las cosas primordiales en la existencia humana es la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Dice el rey Salomón, creo que en Proverbios 11, Haim bemavet beyat alashon, la vida y la muerte están en las manos de la boca. ¿Eso qué quiere decir? Que tú eliges qué tú hablas, y tú en esa elección de qué hablo, qué no hablo, vas a tener una buena repercusión o una mala repercusión. Tú puedes agarrar y decir libre Torah, palabras de Torah, todo el que tú veas, y todas tus conversaciones tú siempre estás buscando dónde le voy a clavar unas palabras de Torah a esta persona. Tú estás atrayendo vida a ti, estás atrayendo Kedushá. Si tú eres un cierto tipo de persona que está en la tumba, está en la clipa, está metido en toda clase de Hashem Yishmor Veyatzil, cosas negativas, de promiscuidad y de pecado, tú buscas hablar con una persona para saber lo malo que le está pasando a esa persona o algo negativo que tiene esa persona, y correr y hablarlo con todo el mundo, hablar mal de esa persona a las espaldas de él. El karma y la negatividad que tú atraes hacia ti es algo que tú no tienes ni la más mínima idea. Cuando las personas tienen golpes y tragedias, ellos piensan que ellos son los más santos del mundo y que ellos no han hecho nada y que ellos no se lo merecen. Esas son las personas que más se lo merecen. Tú no tienes idea de moviendo la boca nada más cuánto sufrimiento tú le has generado a tu prójimo. Todo es dependiendo de tu elección. Tú eliges, yo voy a hablar mal de esta persona, Shalom, o yo voy a hablar bien de esta persona, o le voy a hablar bien a esta persona. Yo lo que hago es que trato de no hablar de nadie. No hablo, no menciono a nadie. ¿Cómo está fulano? Bien. O no sé. Si no sé. Ahí quedó. Si tengo conversación con una persona, usualmente es conocernos, y yo conozco a la persona con el objetivo de decirle libre Torah, ya sea en el momento, ya sea en un futuro cercano o lejano, porque yo sé que esa persona más me tiene que decir A, B, C, D, y yo le voy a decir algo de Torah. Entonces yo ¿qué atraigo? Yo traigo más Torah, más sabiduría, más cosas positivas, contrario a esa persona que su boca es una arma letal, que muchos muertos ya tienen nada más con la boca. Todo depende del libre albedrío, de tu elección. Tu voluntad tendría que ser utilizada única y exclusivamente para el servicio de Akadosh Baruj Hu, del Creador. Porque el Creador no tiene sentido. El Creador hizo al hombre, no tendría sentido si fuese un robot. Y el Creador hizo los ángeles, que los ángeles no tienen opción. Su libre albedrío no tienen, en verdad. Y su libre albedrío en sí, lo que iba a decir es que está opacado y está anulado por el deseo inerte, natural que ellos tienen de servir al Creador. Y la prueba es de que puede haber un ángel que se revela en contra de Hashem. Entonces, para que exista el libre albedrío, tiene que haber ocultación y tiene que haber una energía negativa en el mundo que el hombre pueda elegir sobre una cosa y la otra. Quiere decir, si no existe el árbol de la muerte, el conocimiento del bien y del mal, ¿qué sentido tiene el árbol de la vida? No hay elección, porque lo único que existe es el bien.
Entonces el Creador hizo el mundo con uno de sus pilares, con uno de sus propósitos, y los pensamientos primigenios es que el hombre tenga voluntad de elegir a Hashem, y esa voluntad no se puede ejercer a menos que exista un contrario a Hashem, un contrario al bien. Por eso es algo que es intrínseco, y una de las cosas primordiales en el ser humano es su voluntad. Y esa voluntad te tiene que llevar a ti a tú querer acercar un sacrificio a Hashem, que es una oración, como está escrito en Oshea 11, si no me equivoco, 14, no recuerdo. Vamos a pagar las vacas con nuestros labios. Pero también es el deseo de acercamiento a Hashem. Tienes que saber algo. La mejor cualidad de carácter que existe es la voluntad, la razón, el deseo de acercarte al Creador. Que eso incluye una espiritualidad fuerte, un deseo de oración, un deseo de estudio, un deseo de obtener sabiduría. Esa es la mejor cualidad que tú puedes tener como ser humano. Eso incluye devoción, eso incluye temor de Dios. Y el temor de Dios incluye refrenarse, abstenerse de no hacer ciertos actos negativos. Y la peor cualidad es la falta de voluntad. Por eso el Creador hizo un símbolo. Todo acerca de los sacrificios es un símbolo del deseo de acercamiento natural que tiene que tener cada judío y cada ser humano. Pero más los judíos. ¿Por qué? El Creador le puso en ellos un chip específico que los hace naturalmente tuneados a buscar eso, a querer ese acercamiento a Hashem. Como yo he escuchado de mucha gente que me ha dicho que los judíos son las personas más devotas. Y por eso, si uno analiza, siendo unos judíos, metiéndome en la mente unos judíos, uno analiza la vida de un judío, le parece algo como si hiciesen todo lo posible para hacer la vida más complicada. Pero no es que ellos decidieron eso o ellos lo inventaron. Eso viene del monte de Sinaí. Eso viene todo de la Torá, de los escritos. Y no es discriminación ni nada de eso, porque unos judíos también traía sacrificios en el templo, dependiendo de su voluntad. Porque todo es la voluntad, no existe nada que se puedan poner en contra de la voluntad. Entonces dice 3 cosas aquí. Behemá, que traiga un sacrificio de la bestia, de la vaca y del ganado. Y lo que quiere decir es que si tú te quieres acercar a Hashem y tú quieres estar cerca de esa espiritualidad, esa conexión, tú tienes que separarte, poner en tu voluntad, acercarte primero al Creador y separarte de todo lo que es la parte física, la parte animalística. Entonces, cuando dice que uno tiene que separarse del animal, de la bestia, eso quiere decir de los sentidos o de vivir como una bestia. Por eso después dice de las vacas, que eso es alusión al deseo de la comida. Uminatzoan, que quiere decir del ganado, que ese es el deseo de la plata. Que esos son las 2 cosas que alejan a la persona de la sabiduría y la persecución de la sabiduría. El deseo de la comida, la gula, y el deseo de la plata.
Una persona tiene que estar mentalizado de que la comida, la plata son dos cosas que tienen que estar al servicio de Hashem. Son dos cosas que son parte del mundo físico, cuyo fin y propósito es elevarlo a la Kedushá, la santidad y la espiritualidad. Utilizarlos como una herramienta para generar más espiritualidad. Por ejemplo, yo necesito dinero. ¿Qué yo hago con la comida? Yo bendigo antes y después de comer. Si uno sabe mucha cabala, uno hace intenciones en nombre de Dios, uno medita en lo que uno está comiendo. Cada cosa uno lo hace, uno se está conectando con Hashem, uno está elevando la comida. Hay gente que no se agacha para comer. Uno come con el cuerpo erguido para hacer un símbolo de que uno eleva la comida. La comida no me baja a mí. Uno no puede vivir como un animal nada más persiguiendo comida. Por eso una de las cosas que más te aleja de Hashem y más te hace perseguir las cosas físicas. Te apega a la fisicalidad como si fuese un reptil. Que por eso los reptiles son los animales más impuros, porque tienen el pecho pegado al piso. Y eso lo vamos a ver más adelante en Vayikra. Es la comida no kosher. Y por eso eso es un símbolo de que uno sobrepone la espiritualidad sobre el mundo físico. Eso es lo que trae el equilibrio, la paz, la armonía y la positividad. Ese es el árbol de la vida. Cuando uno pone el plano físico, la comida, los deseos, etc., por encima de la espiritualidad, y más importante que la espiritualidad, eso siempre trae caos a la larga. Siempre trae desequilibrio. Siempre trae negatividad. La plata, la avaricia, cuando uno la persigue, uno se convierte en una persona cruel, en un animal depredador. Cuando en realidad la plata es un instrumento, debería verse como un instrumento para hacer a los demás felices y para servir a tu creador. Con tu plata tú tienes que honrar al creador. Está escrito en la Shema: Beahavta et Hashem Elokeja, amarás a Hashem, tu Dios, Bejol levaveja, con todo tu corazón. Corazón es la sangre, de ahí viene el deseo de la comida. Bejol levaveja, Bejol nafsheja, el nefesh también tiene que ver con la sangre, la comida. O el deseo egoísta también puede ser la sangre de uno, llenarse. Ujol me odeja, con toda tu fuerza, que es la plata. Como dijeron los sabios, mejor mamoneja, con toda tu plata. Te dijo, te honré al creador con todo centavo que tú tienes. Se desprendió en ese sentido. Saber que tu dinero es del creador. Si tú haces eso, te va a llegar mucho más dinero. Y de una forma mucho más fácil. Entonces, a nivel de la mente, cuando dice estas tres expresiones de la bestia o del animal, de la vaca y del ganado, está hablando de la mente consciente, subconsciente y del supraconsciente. El consciente se asemeja a un animal porque va en base a las leyes naturales, en base a todo lo que ha visto. Por eso es que hay gente que eso ha pasado en algunos lugares de la historia, incluso le ha pasado a animales, que de ahí viene el concepto de la película de Tarzán, de un hombre que crece en la selva, criado por monos, y se empieza a comportar como un mono. Porque la mente consciente funciona exactamente como un animal que absorbe el ambiente, el environment que uno está. Por eso si uno es chino, si uno es argentino, si uno es de México, si uno es de Panamá, de Puerto Rico, de Argentina, yo no sé si de Argentina a veces, bueno, de cualquier país, uno va a absorber el ambiente donde uno está. Si uno es israelí, uno va a absorber ese ambiente y uno va a ser un animal de ese lugar. Si uno no trabaja sobre uno va a ser un cierto tipo de animal
que absorbió un ambiente, su mente consciente va a funcionar de esa forma. Porque funciona únicamente y lo único que ve el consciente es la naturaleza, lo que ve en su sentido, lo que capta en su sentido. ¿Y cuál es la costumbre del hombre? ¿Cuál es la costumbre que él absorbió de cierto país, de cierta cultura? O si él es una absorción de muchas culturas, etcétera, quién sabe. Después está el subconsciente, que es también como un animal, lo único que es más complejo, con más sabiduría. Por eso es que cuando uno empieza a ser más espiritual en el conscientemente uno elige ser más espiritual, y uno vivió una vida, incluso porque existen animales religiosos también, incluso religiosamente de costumbre, pero subconscientemente uno es un animal. Uno siempre va subconscientemente seguir siendo un animal, pero cuando el consciente cambia y uno se acostumbra a vivir una vida de pensamiento, de escudriñamiento, de deseo de acercamiento al Creador, el subconsciente también cambia. Y eso se refleja cuando uno tiene ciertos sueños. Cuando uno sueña cosas religiosas, cuando alguien es religioso, los pensamientos subconscientes que se expresan en el sueño empiezan a mejorar, empiezan a cambiar y empiezan a ser también espirituales. Y eso puede pasar en cualquier expresión espiritual que la persona tiene. Si la persona es religiosa o conscientemente si es espiritual en cierta religión falsa, en cierta religión cualquiera, etcétera, en los sueños también se va a reflejar esa espiritualidad. Por eso el consciente y el subconsciente, los dos son animales. Los dos son animales. Ahora, eso está codificado aquí, en este verso. Porque un hombre que se quiera acercar a Hashem se tiene que acercar al consciente primero. Quiere decir, conscientemente tomar decisiones y realizar prácticas espirituales como el rezo, como el estudio, como la inclinación delante de Hashem, como hacen los musulmanes. Porque todas las religiones tienen puntos de luz y cosas que ellos tienen de Kedusha, que les da vida a esas religiones, por algo existen. Y el Creador está presente en todas las religiones, no prácticamente, literalmente. Porque Él ve el corazón de todos los seres humanos. Pero no como en el judaísmo, obviamente. No por nada, sino porque es una religión que el Creador mismo diseñó cada detalle, cada cosa. Y que ha cuidado como Babat Eino, como la pupila de sus ojos. Y que el propósito del judaísmo es que le den luz a las demás naciones. Y que enseñen a las demás naciones a servir al Creador. Y eso es lo que inconsciente o conscientemente sucede. Pero cuando uno llega al supraconsciente, ya uno empieza a ser como un ganado de ovejas. Y el Creador, el alma, dirige la vida de la persona. Ahí es cuando la persona empieza a ver más sincronicidades, empieza a ver más milagros, empieza a ver más revelación divina en su día a día, consciente y subconscientemente. Cuando eso pasa, uno tiene sueños proféticos, uno tiene revelaciones en el día a día con personas que vengan del consciente o que vengan del subconsciente. Uno empieza a decodificar las cosas fácilmente. Y esa es la activación del supraconsciente, y nosotros tenemos que tratar de llegar a ese nivel, porque ese es el fin, o uno de los fines, cuando uno inicia el proceso de acercamiento a Hashem. Y tienen que saber que el secreto de muchos de los videojuegos de los tiempos de antes, como Super Mario, etcétera, que uno tenía que saltar una serie de obstáculos y llegar hasta el final, es como una parábola de el ser humano que quiere acercarse al Creador, a su alma.
imagínate que Super Mario es el consciente. Y todos los obstáculos son representación de la materia y de sus engaños. Porque el mundo material quiere que estés de una forma que estás desconectado del Creador y que no tienes deseo, ni tiempo, ni energía de buscar acércate a Él. Entonces tú tienes que ir hacia adelante y superar los desafíos que te propone la materia, que son muchos de esos desafíos. Porque ahorita mismo parece como que si tú quieres estar establecido en el plano material, tú tienes que pecar grandemente y hacer miles y miles de pecados. Y si tú haces miles y miles de pecados y tú te dejas vencer por la materia, entonces puedes estar establecido en la materia. Eso es lo que parece ahorita mismo. Pero esos son obstáculos para una persona que quiere ser espiritual. Y tú lo subes en Super Mario. Si ganas, tienes la princesa, y la princesa es ese supraconsciente, ese estado en el que tú quieres estar, que en las culturas hindúes se llama la iluminación, el nirvana, etc. Pero quiero que sepas que esos son niveles, hay cosas más allá. Hay niveles espirituales que la gente ni se imagina, que son inexplorados por ninguna mente y que solo tú puedes llegar a ser dependiendo del esfuerzo que tú pones. No es algo que un nivel que tú llegaste ya. Hay más y más y más. Y justo cuando tú creías que estás en un nivel que ya no hay más nada adelante, siempre hay una subida. Y ya para concluir, dos de las fuertes pruebas que puede tener cualquier ser humano también se encuentran en este verso, que básicamente vienen a raíz de ese deseo animal del dinero y el deseo animal de la comida. Que las dos cosas combinadas, cuando una persona tiene mucho deseo de la comida, mucho deseo del dinero, puede llevar a la persona al robo y al hurto. Y eso es lo que iba a mencionar Rashi. Rashi trae el Midrash Vaikra Raba 2.7. ¿Por qué dice Adam? Porque Adam Rishon, el primer hombre, no trajo ningún sacrificio de algo que es robado. Shakola y Ashelo, porque todo era de él. Y ese es el estado que un hombre espiritual puede estar. Como Jacob vino, que decía Yeshli Akol, todo es mío, a mí yo tengo todo. Y lo que nos mantiene en un estado de carencia son estos deseos animalísticos que nos hacen ver las cosas en la base natural, y la naturaleza es dura, sobrevive más fuerte. Todo es en base al mazal, a los astros, a la suerte, donde todo parece random. Pero cuando tú estás en un estado espiritual, todo se te da. Todo se te da, el éxito te busca a ti, la riqueza te busca a ti, tu alma gemela te busca a ti, todo te busca a ti. Porque tú elevas la creación. Tú tienes que ir a buscar las cosas y perseguir el éxito y pensar que tú lo vas a hacer. Cuando todo ese éxito y todas las cosas que tú tengas va a bajar el nivel de la creación y no va a generar un tikkun, no va a generar una reparación. Entonces dice, Afatem, Lota, Akribu, Minagesel, ustedes también no traigan de algo robado. Y existen muchas formas de robar. Una forma de robar es tener toda clase de negocios ilícitos. Porque estás generando que te caiga un shefa, que es como ser alevatala, que es como un placer que no te corresponde. Por eso ese dinero nunca trae nada bueno y nunca trae bendición, y lo único que trae es maldición. Y Ben Ezra dice lo mismo y trae una advertencia acerca del pecado del hurto, del robo.
Pero él lo aprende de otra palabra. No lo aprende de Adam Rishon, porque Rashi lo aprende de la palabra Adam. Y Ben Ezra lo aprende de la palabra Mikem, de ustedes. Que sea de ustedes, dice. Dice Leotzieta Gesel, para sacar el hurto. Porque cuando el hombre está establecido en su mente, consciente, el atributo del amor a la materia, que ese amor de la materia se manifiesta el amor a la comida y la plata y también las relaciones prohibidas. Eso le cierra y le obstruye la mente y le causa que busque el dinero a todo coste. Y ese a todo coste puede llevarlo a robar. Y todo es por ese atributo del amor a la materia, porque el dinero te puede traer el placer de la comida, el placer de las relaciones prohibidas. Y como la persona no se ve capaz porque vio un estado animal en el cual el más fuerte sobrevive, etc., de obtener esos placeres, entonces falta de autoestima lo lleva a que robe. Esa falta de autoestima. Cuando no sabemos que todos esos problemas vienen de una sola cualidad, una sola raíz, y se arreglan con ese atributo que es lo contrario, el deseo de acercamiento a Hashem. Y con eso vamos a concluir. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.